Gusto para mí saludar al doctor Rodrigo Giribaldi. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Juan O Carlos? te digo Rodrigo directamente. Rodrigo, me gusta más Rodrigo, me gusta más doctor Rodrigo. No me acostumbro al doctor, no me acostumbro al Giribaldi, me gusta más Rodrigo, como me llama la mayoría de la gente. Rodrigo, sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 33. 33 años. Sí, 33 años. Muy joven, ¿no? Creo que estamos la de Cristo. Claro, claro. Sí, joven, la verdad que de acá de los médicos de Sarmiento, creo que uno de los más jóvenes. Seguro. De los más chicos. Pero bueno, ya hace un año y medio que estamos instalados acá y la que bueno, contento de estar acá. Con una actividad muy interesante, ¿no? La verdad que sí, estamos trabajando actualmente en terapia intensiva, también estoy a cargo de la parte de rehabilitación de Sarmiento Salud, también trabajo en terapia intensiva en Buenos Aires. Tengo dos carreras, la primera carrera fue kinesiología, que la terminé también joven, a los 22, 23 años, y automáticamente ahí empecé a estudiar medicina y bueno, me recibí de médico también, así que bueno, por suerte puedo trabajar de las dos carreras que elegí y trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Eso te iba a preguntar, si las dos carreras las elegiste porque te gustaban o por algo en especial. Sí, primero kinesiología por el hecho de estar ligado al deporte, por haber jugado al fútbol, y después, una vez que uno se mete dentro de la salud y empezás a ver lo amplio que es y lo lindo que es, uno ahí se plantea por qué no seguir estudiando. Y bueno, y decidí iniciar una nueva carrera, la iba a iniciar en el medio de la otra carrera y bueno, dije bueno, termino una y arrancamos con la otra. Y fue así terminé la carrera, arranqué con la otra y bueno, nos recibimos de las dos. Así que hoy por hoy ejerzo de las dos. De las dos. ¿No descartás una tercera? Quizás más a futuro, ¿no? Más adelante. Más adelante, cuando tenga un poquito más de años. O sea, me gusta la economía, hay cosas de abogacía que me interesan. No sé si quizás hacer una carrera completa, pero quizás algún terciario o algo de algo más a futuro. Me gusta mucho también lo que es la filosofía, o sea, también he pensado hacer eso. Cuando iba a estudiar medicina estaba entre el conservatorio de percusión y medicina y hice medicina. Mirá vos. Así que también quizás es otra área dedicarme algo a lo artístico. ¿Tiempo tenés? No mucho, hoy no mucho, pero hay tiempo y hay ganas. Yo creo que ahí después uno va acomodando en el día a día las cosas y quizás si se puede organizar, bueno, bienvenido. ¿Qué va a pasar mañana viernes? Mañana viernes vamos a hacer la primera jornada de capacitación de RCP básico, que es reanimación cardiopulmonar básica, abierta, libre y gratuita para la comunidad de Sarmiento, con la idea de que Sarmiento sea una ciudad cardioprotegida, o sea, tiene un fin social, que es a futuro. Se plantea que en la Argentina las grandes ciudades y las pequeñas ciudades también vayan siendo ciudades cardioprotegidas. ¿Qué significa eso? Que el 70% de la población esté instruida en maniobras de RCP básico o a su vez que haya dispositivos de fibrilación externa automática a determinados kilómetros de una ciudad, a determinada cantidad de habitantes, ¿sí? Tenemos dos formas de hacerlos y la idea es trabajar en esta que es la capacitación de las personas, ¿sí? De la población en general. ¿Será en qué lugar, a qué hora? Será mañana, viernes 24 de junio. Vamos a tener dos jornadas, una a la mañana de 9 a 12, donde va a estar destinada exclusivamente a los colegios secundarios de Sarmiento, donde van a trabajar quinto, sexto año y séptimo año en el caso del colegio industrial. Van a trabajar la secundaria 1, 2 y 3, secundario también de acá del colegio inglés, y después para lo que es secundario de la Luisa la idea es llevar nosotros la propuesta para allá y trabajar directamente con todo el colegio de la Luisa, para que nadie quede afuera. Y en el segundo turno, que va a ser de 14 a 17, ese es abierto para la población mayor de 12 años, tranquilamente pueden ir sin necesidad de inscribirse. Van, se presentan y automáticamente se pasan a lo que es el salón donde va a ser la jornada, ¿sí? La jornada va a estar dividida en una primera parte que es audiovisual, donde se va a pasar un video, donde se va a comentar para qué se hace reanimación cardiopulmonar, cómo es que se hace y cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona cuando se tiene que instruir en lo que es reanimación cardiopulmonar. Y después vamos a pasar a lo que es la parte teórica, que es una simulación donde vamos a tener 10 instructores con 10 muñecos, ¿sí? Y vamos a plantear un escenario de simulación donde las personas que ya hicieron la capacitación teórica van a pasar ahí y distribuidos en grupos de 5 o 6 personas con cada instructor
van a tener que tocar, van a tener que hacerlo en vivo, van a tener que saber cómo se hace una compresión, van a tener que saber cómo llamar al sistema de emergencia y vamos a poner en práctica todo lo que se vio durante el contenido audiovisual que vamos a brindar. Rodrigo, ¿cómo te das cuenta, yo como me doy cuenta en la calle, si una persona necesita que le hagan RCP o no, o tiene otro inconveniente? ¿Hay alguna manera que el vecino común se dé cuenta que lo necesita? Bien, la idea de la jornada es esa, es poder identificar víctimas que estén necesitando hacerse reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Como dije recién, todo esto está protocolizado y estandarizado y se hacen en ciertos pasos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando concurre a un escenario donde hay una persona que, por ejemplo, se acaba de desmayar, como vos me decís, evaluar si el escenario es seguro o no. Por ejemplo, si pasa en el medio de la vía pública, en el medio de la calle, yo no me voy a poner a hacer compresiones, ni me voy a poner a hacer nada delante de la calle. Voy a tener que primero alejar a la víctima, ¿sí?, de la situación de peligro para yo también estar en cuidado y no ser una víctima más. Y a partir de ahí, lo primero que uno tiene que hacer es ver si el paciente está consciente o inconsciente, ¿sí? Si el paciente está inconsciente, voy a tener que ver si el paciente respira o no respira. Si el paciente no respira, ¿sí?, automáticamente ahí tengo indicación de comenzar con las compresiones, ¿sí? Pero previamente a esto tengo que activar el sistema de emergencia, porque tiene que ser los efectores que nos van a venir a dar una mano para saber si el paciente necesita o no un cardiodefibrilador, porque uno sospecha que el paciente que tiene una descompensación y que se cae y que quizás sufre una parada cardíaca sea de origen cardíaco, ¿sí?, por alguna arritmia, ¿sí?, que esas arritmias pueden ser defibrilables, significa que uno con un golpe eléctrico, con ese famoso choque eléctrico, quizás el corazón empieza a latir nuevamente y puede salir de esa situación de paro. Mientras tanto, lo que uno puede ofrecerle a ese paciente es realizar las maniobras de RCP, que son las compresiones torácicas, ¿sí?, para lo cual eso tiene un fundamento, tiene una cierta cantidad de ciclos que hay que hacerse a una determinada frecuencia, con una determinada profundidad de compresión, y obviamente esto se va reevaluando continuamente, ¿sí? Y no es lo mismo trabajar solo, trabajar acompañado de alguna persona más que sepa hacer RCP. Entonces la idea de la jornada es poder instruir a la gente para trabajar tanto solo como para trabajar en conjunto y como para saber distribuirse los roles y que no haya ningún tipo de problema y que no haya ningún tipo de miedo que genere que la persona se quede paralizada y no sepa hacer nada, sino que por lo menos, si no sabe hacer las compresiones o se olvidó de cómo hacerlas, que sepa a qué número tiene que llamar y cómo tiene que describir qué víctima tenemos ahí, ¿sí?, para poder actuar rápido de forma prehospitalaria. De forma prehospitalaria ocurren muchas muertes por no saber hacer RCP, ¿sí? Entonces, si nosotros ya sabemos hacer reanimación cardiopulmonar, a esa persona que tenemos en una situación y en una condición que está necesitando hacer RCP, probablemente nosotros le estamos dando más chances de llegar con vida al hospital. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, vos me decías si estaba, la persona que se desmaya, para hacer el RCP tiene que estar inconsciente? Sí. ¿Qué pasa si está consciente? Si el paciente, por ejemplo, tiene lo que se llama síncope, que significa que es como una hipotimia, como el paciente se desmaya y quizás recupera el estado de conciencia, ¿sí?, generalmente los síncopes, el paciente respira, ¿sí? Entonces el paciente pierde la conciencia, quizás la recupera rápido, ¿sí?, y sigue respirando. Y quizás ahí uno lo que tiene que hacer es avisar que tiene un paciente que perdió la conciencia, que la recuperó, que se encuentra respirando y que uno lo puso en posición de seguridad, ¿sí?, en una posición donde uno sabe que el paciente no se puede obstruir la vía aérea, ¿sí?, posición de recuperación se llama eso, que es ponerlo al paciente de costado y esperar que llegue la ambulancia para saber qué es lo que le pasó al problema. La idea no es diagnosticar qué es lo que está pasando, cuál es la causa del paro cardiorrespiratorio. Esto es más simple, es decir, tengo un paciente inconsciente y que no respira, necesita que se masajee porque ese cerebro es el tejido que más va a sufrir la falta de circulación y la falta de oxígeno. ¿Sí o sí tiene que estar de costado? ¿No le oprime el corazón? En el caso de que tenga un paciente que está despierto, ¿sí?, y respira, pero se desmayó y recuperó la conciencia, no es necesario comprimir. Pero si el paciente lo tengo inconsciente, dormido, que no responde ningún estímulo, y que el paciente está sin respirar, ahí sí tengo indicación de hacer reanimación cardiopulmonar. Es importante dónde se haga, ¿no?, la compresión. Sí, generalmente las compresiones las tiene que hacer en el tercio medio inferior del tórax, ¿sí?, que es la parte más dura que nosotros tenemos en el centro del tórax, que es el esternón, ¿sí? No tenemos que ir ni para el lado izquierdo, por más de que esté el corazón, ni para el lado derecho, porque están las costillas. Y nosotros, si comprimimos sobre las costillas, podemos generar fracturas, ¿sí?, y generar un escenario mucho peor para ese paciente.
Por eso la idea de la capacitación es hacerla teórica y principalmente práctica, que sepan dónde poner las manos y cómo poner las manos, ¿sí? No hay que poner las manos una arriba de la otra, sino poner las manos entrelazadas, apoyar el talón de la mano sobre el esternón, los codos siempre derechos, ¿sí? La espalda derecha y hacer fuerza quizás con todo el cuerpo y no solamente con los codos, lo cual nos va a evitar a nosotros el cansancio, ¿sí? Porque por ejemplo, acá estamos en Sarmiento que del punto central a cada uno de los vértices tenés 5 minutos como mucho para llegar, ¿sí? Con la ambulancia. Entonces, quizás si uno tiene que hacer maniobras de RCP en un paciente, vos llamás y automáticamente en 5 minutos 6 podés tener la ambulancia. Pero en Buenos Aires pasa que quizás tenés un embotellamiento y quizás tenés que estar 15 o 20 minutos reanimando a un paciente en la calle. Si vos tenés una mala técnica, probablemente te canses y sea inefectivo, y eso para el paciente es algo en contra, ¿sí? Porque vos las compresiones lo que te van a garantizar es la circulación de sangre, principalmente, como digo yo, que llegue agua al tanque, ¿sí? Que llegue al cerebro y que ese tejido trate de conservar la principal cantidad de funciones posterior a un paro cardiorrespiratorio. En la nota que hicimos con vos y con la doctora Anabel Piquer también hablaban de la ubicación de uno ante la persona desmayada, digamos, ante el paciente. ¿Eso también es importante? ¿Dónde debe ubicarse? Sí, eso también es importante porque también hay que saber si somos uno o dos personas. Si somos uno solo, siempre vamos a elegir el lado derecho de la persona para situarse y para poder trabajar. Y si por ejemplo uno está solo y tiene que llamar a la emergencia, porque decís, bueno, ¿cómo hago? Identifico a la víctima que está desmayada y que no respira y que tengo que comenzar con RCP. Antes de comenzar con RCP, agarro el teléfono, marco 107, ¿sí? O 911 y dejo el teléfono en altavoz mientras yo ya empiezo con las compresiones, ¿sí? Y ahí me van a guiar con lo que pasa cuando uno llama, ¿sí? 107, ¿qué necesita? Tengo un paciente masculino ubicado en tal dirección, si puedo precisar el número, mejor, ¿sí? El paciente está inconsciente, necesito que vengan con una ambulancia para traer un cardiofibrilador o un DEA, como se dice, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que esperar es siempre que le digan cuándo tiene que cortar, ¿sí? Porque quizás la persona que está tomando los datos no logró completar algo, entonces mientras uno está haciendo las compresiones y mientras uno está solo y puede ir hablando, lo puede hacer. Otra cosa si somos dos personas, no vamos a poner dos personas, uno enfrentado al otro, ¿sí? Para trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, mientras uno está haciendo las compresiones, el otro está descansando y está esperando para cambiar en el nuevo ciclo, ¿sí? Y de esa manera uno puede trabajar de dos para evitar cansarse, ¿sí? Si tenés que hacer 10, 15 minutos de masaje es bastante tedioso. En terapia intensiva hemos tenido que hacer masajes 40 minutos, o sea, es bastante difícil no cansarse, ¿sí? Para eso es fundamental una buena técnica. Ahora, ¿en qué momento vos me contás eso y yo me ubico en una avenida local, una persona que se desmaya, que ha pasado, creo que ayer o antes de ayer hubo una persona que se desmayó? Uno hace, como vos decís, la comprensión. ¿En qué momento supuestamente la persona desmayada no respira? ¿En qué momento vos decís, bueno, ya está, falleció? Bien, generalmente, en vía pública uno va a tratar de hacer la mayor cantidad de compresiones y después cuando llega el sistema de emergencia, porque la idea es que no es que el ciudadano común esté haciendo masajes 40 minutos, a veces puede pasar que sí, pero la idea es que en el menor o en el corto plazo llegue una ambulancia para hacer lo que se llama reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿sí? Que eso ya es un curso de especialistas para personal de salud, para enfermeros, para ¿cómo se llama? Camilleros, médicos, kinesiólogos. Pero puede darse. Pero puede darse, ¿sí? Generalmente las normas ACLS, que son las normas que uno se basa para decir cuánto tiempo tengo que estar haciendo reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿sí? Donde uno ya estabilizó la vía aérea, le puso una vía al paciente para comenzar con infusión de líquidos. Generalmente son 40 minutos, ¿sí? Lo que uno hace de masaje cardiopulmonar, que uno sabe que quizás de ahí ya las posibilidades de sobrevida de ese paciente son muy bajas, ¿sí? Y el riesgo de secuelas neurológicas, ¿no? Que trae hacer masajes en un paciente que está en parada cardíaca y que quizás las compresiones no son todas efectivas, ¿sí? A vos que te gusta el deporte, Rodrigo, hoy salió la noticia de una competencia de natación, una nadadora que se desmaya, estuvo 2 minutos debajo del agua, la entrenadora la sacó, estuvo 2 minutos sin respirar. En ese caso, obviamente, es importantísimo saber hacer el RCP, ¿no? Sí. O sea, en cualquier escenario, o sea, por ejemplo, me puede pasar a mí ahora, o sea, o a cualquiera de los que estamos acá, Sí. Tranquilamente, o sea, uno no sabe cuándo puede tocar. Por eso está bueno esto de poder capacitar a la población. Me parece
ayer hablaba y también decía que es un acto de solidaridad que nosotros tenemos con el prójimo, porque no sabemos cuándo puede tocar, pero sí podemos salvar una vida o podemos ayudar a que esa persona no se convierta en una víctima, ¿sí? O que no muera, ¿entendés? Entonces quizás le podemos dar más chance de que pueda llegar al hospital, de que se pueda estabilizar y de saber qué fue lo que le pasó, ¿sí? Pero sí, es fundamental. En cualquier ámbito donde uno tenga concurrencia de gente, tenemos que estar instruidos. Por eso la invitación fue a los colegios, se hizo también a la Secretaría de Deporte para que también comunique a los clubes, ¿sí? La idea es de que todo personal de salud, ya sea en las salitas periféricas como en el hospital, también concurran a la jornada para poder capacitarse y de esa manera estar todos, por lo menos, instruidos en cómo debemos actuar, ¿sí? Quizás acá es frecuente ir a algún lado y te encontrás con algún médico y demás, entonces quizás vos te sentís seguro, bueno, si pasa algo, sabés que, Sí. pero por ejemplo en una ciudad más grande, te toca viajar a algún lugar o vas a algún otro lugar que no conoces a nadie y vos sabés hacer RCP y ves una persona que está en paro, ¿actuarías o no actuarías? Y yo... Si sabés, Sí, si sabés, por supuesto. a partir de mañana vas a saber. Sí, inclusive aún sin saber uno se animaría, pero a veces terminás perjudicando, ¿no? Tal cual. No, si uno no sabe, ¿sí? No debe hacer. Pero si vos tenés la intención de ayudar, ahí quizás cambia. Porque, por ejemplo, vos no podés hacer RCP, pero quizás sos muy bueno en decir, tengo una persona ubicada en tal lugar, esto, vengan por favor. Tu acción, por más de que vos no hayas puesto las manos arriba del paciente, ese gesto de llamar por teléfono y hablar adecuadamente y comunicar adecuadamente, es un montón. Claro. ¿Sí? Es un gesto no solo de solidaridad, sino de amor al prójimo, porque yo lo aprendo y no lo hago, no lo voy a hacer en mí. No, tal cual. Y Uno no lo sabes hace con en otro. quién lo puedes hacer, Claro. ¿entendés? Y fuera de broma son situaciones gratificantes cuando vos tenés que hacer reanimación cardiopulmonar y ves que el paciente sale. Te queda una sensación muy linda. Lo salvé. Sí, no sé si es lo salvé, pero decís, bueno, todo el estudio valió la pena, Claro. ¿entendés? Obviamente que todos los casos valen la pena, ¿no? Pero cuando son tan críticos y es tan grave, eso es reconfortante. También supongo que debe ser importante la tranquilidad en ese momento, ¿no? Sí, la idea de la jornada es uno al estar instruido y al haber pasado por un estado de simulación, y la idea es que se crea que está en esa situación la gente. Los instructores que vamos a estar ahí, te vamos a hacer creer que estás en una situación de estrés y queremos ver cómo actúas, ¿sí? Entonces de esa manera ya le perdiste el miedo una vez. Si te pasa en otro escenario con una persona real, por lo menos tu cerebro va a intentar buscar si en algún momento pasó eso. Claro. Y vas a recordar probablemente cómo lo hiciste y de qué manera. Y probablemente actúes con menos miedo si no lo hiciste. Qué bueno que sería que todos lo aprendamos, ¿no? La idea es que el 70% de la población de Sarmiento, quizás somos bastante ambiciosos, ¿no? Pero es la idea para poder convertirnos en una de las la primera ciudad cardioprotegida, ¿no? De la provincia. Esta va a ser la primera. Esta va a ser la primera. La idea es replicarla. Algo que no hablamos, vamos a trabajar en conjunto con la Asociación Médica, ¿sí? De acá de Sarmiento. Vamos a trabajar en conjunto con los bomberos voluntarios de Sarmiento. Y bueno, con personal del Hospital San Carlos. Y la idea entre todos es después, una vez que termine esta primera jornada, poder realizar otras, ¿sí? Generalmente se realizan con 1 mes y medio, 2 meses de distancia entre una jornada y la otra. Si vemos que nos sobrepasamos de gente y que queda muchas ganas de seguir participando, vamos a hacerla una lo más rápido posible. Claro. Ojalá que así suceda. Pero si no, la idea es quizás después ir llevando a los clubes, ¿sí? La idea esta de poder trabajar de RCP para que la gente también se acerque cercana y que pueda acercarse a lugares más próximos, porque quizás movilizarse hasta el Prado Español, algunos no pueden, otros sí. Entonces la idea quizás es ir a distintos puntos de la ciudad como para tratar de que la mayor cantidad de la gente se sienta que está cerca. Y también es otra posibilidad de trabajar en conjunto médicos con la población general y a partir de ahí ver cuáles son las otras problemáticas que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí creo que se genera un ámbito lindo de diálogo. Yo creo que los clubes, teniendo tantos chicos, tantos deportistas, tienen que ir por lo menos 4 o 5 personas de cada club, porque uno nunca sabe. Un chico jugando al fútbol, una patada, se descompensa en una cancha. Algo que si nosotros logramos ser ciudad cardioprotegida, que uno
va a tener más o menos el 60-70% de la población instruida. Imagínate si un chiquito le pasa algo en un club, una jornada, un sábado, y tenemos 500 personas de Sarmiento, y tenés al 50 o al 60% instruida, nos sobran gente que nos puedan ayudar. Pensémoslo de ese lado. O sea, en cualquier evento que tengamos masivo, vamos a tener un 60 o 70% de gente que si nos pasa algo, ¿sí?, nos va a poder ayudar y nos va a poder dar una mano para poder tener una pronta atención médica. Eso es fundamental. Como para que quede claro, yo sigo pensando en la señora que se cae en la bicicleta en la calle. Se descompensa y se cae. Yo freno, voy a... Mirá, el otro día, el sábado pasado, salíamos de la feria de las colectividades, y venía un cuatriciclo delante nuestro, se tira de golpe al costado y venían 2 personas y el muchacho se baja rápido. Yo pensé, algo pasó, miré al costado y había un chico, un joven, que se había caído, pero ya estaba sentado, se había levantado. Nosotros paramos, vimos que el chico estaba bien y seguimos. Si ese chico se cae, ¿no?, pisa una vereda, que no todas están en buen estado, se cae, está consciente, no necesita hacer las compresiones. No, si está consciente, respira. ¿Sí? ¿Consciente qué significa? Que te abre los ojos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la parte práctica y para saber si el paciente está consciente o no, lo que hacemos es comprimirle fuerte los hombros, ¿sí?, y hacer como un pequeño movimiento de señor, señora, ¿viste? Sí. Intenso, que se sienta, sí. ¿Sí?, como para saber si el paciente abre o no los ojos. Si el paciente no abre los ojos, nosotros ya consideramos que está inconsciente. Hay un montón de estadios previos de estar vigil, que es estar despierto, a estar inconsciente, ¿sí? Básicamente esto es, ¿estás despierto o no estás despierto? Sí. Si el paciente está despierto y respira y tuvo un golpe en la cabeza, no lo muevo, lo dejo donde está, ni lo siento, ni lo paro, nada. Lo dejo como está y activo el sistema de emergencia. Tengo un paciente masculino que está consciente, que respira, ubicado en Moreno 169, Capitán Sarmiento, está vestido así, necesitamos que venga una ambulancia, ¿sí? Entonces vos ya con eso activaste el sistema de emergencia y probablemente la atención para ese chico sea mucho más rápido que si nadie sabe qué hacer y lo quieren cargar en un auto y lo quieren llevar, porque quizás en el afán de querer hacer algo bien, ese chico se golpeó la cabeza, tuvo una fractura en la vértebra y quizás se complicó porque se desplazó esa fractura. Entonces, se cae Doña Rosa, como estábamos hablando recién, se golpea la cabeza, pero está consciente y respira, la dejo donde está, si hace frío la tapo, ¿sí?, le tengo la cabeza y que alguien me llame al 107. O lo llamo yo mientras estoy haciendo eso, ¿sí? Eso es fundamental. Pero Doña Rosa se cae, se golpea la cabeza, está inconsciente, no respira, escenario seguro, ¿sí?, a lo sumo si está en la calle, veo la posibilidad de cortar el tránsito o de sacarla de la calle, ¿sí?, y a partir de ahí activo el sistema de emergencia y arranco con las compresiones. Bien. Es difícil determinar si está despierta o no despierta, porque en algunos casos por ahí puede amagar a estar despierta y no lo está. En ese caso... Si el paciente está, como hablábamos antes, está inconsciente, pero respira, ¿sí?, posición de recuperación, ¿sí? Entonces el paciente está respirando, ¿sí?, quizás tuvo un síncope y recuperó ahora, ¿sí? Por eso lo importante es ver si está consciente y respira y no respira. Esas 2 cositas es lo más importante, ¿sí? No todo paciente inconsciente dejó de respirar y está en parada cardíaca, así que por eso es la idea de la práctica, poder identificar eso y ahí uno ya sabe cómo actuar. Claro, qué importante es ir mañana viernes al Prado a la tarde, porque libre, y los chicos que a la mañana que lo aprovechen para conocer esas cosas y para no tener miedo uno ante cuando se le presente esa situación, ¿no? Estar seguro en saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y aparte, van a ser todos médicos, van a ser bomberos, va a haber gente de enfermería también, enfermeros también. Entonces, cualquier duda que uno tenga, ¿sí?, la podemos trabajar ahí. Y esa duda quizás aclara un montón de otras preguntas, ¿sí? Quizás todas las preguntas que vos tenés para hacerme, quizás mañana la podés compartir con tu grupo de trabajo y quizás, che, chicos, surgió esto, ¿cómo hacemos? Y lo podemos trabajar en las diferentes estaciones. Y todas esas dudas se despejan ahí, se trabajan en vivo
y vos vas a estar seguro de que cuando te toque actuar probablemente lo hagas de la mejor manera porque ya pasaste por esa situación. Bien, clarísimo. Bueno, la invitación está hecha entonces. Recalcamos de vuelta. Dale. Mañana viernes, 24 de junio, Prado Español. Jornada matutina exclusivamente para los colegios, pero a partir de las 14 hasta las 17 horas es libre, gratuita para la población de General Sarmiento, de Capitán Sarmiento, de mayores de 13 años. No es necesaria la inscripción y más o menos van a estar trabajando 45 minutos, una hora, porque me han preguntado algunos si la jornada es de 14 y termina a las 17. No. Se va a trabajar en grupos, ¿sí? Y bueno, cada grupo va a estar trabajando aproximadamente 45 minutos, una hora. Y aquellos que no saben nada, mejor. Aquellos que no saben nada, mejor. Es una jornada que no necesariamente es solo para personal de salud, sino es abierta a la comunidad. Cualquier persona con cualquier nivel sociocultural puede acercarse y va a practicar y va a recibir la misma información, ¿sí? La idea es que todos sepamos hacer RCP. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio. Muchas gracias, muy amable.